porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico de todos los días, donde nos informamos en primer lugar porque tenemos que hacer primero una catequesis sobre la palabra de Dios. Es decir, ñantende ponana Ñande Yara, va epa mombe use ñande ayepa iñe enupide. Y esto es un estudio así, no digo profundo, pero por lo menos estamos haciendo un cierto esfuerzo para entender una estructura general básica, ¿verdad? Desde donde después podemos interpretar adecuadamente la Biblia. Esta palabrita lo vuelvo a subrayar, adecuadamente la Biblia, porque es elemento esencial para ponerlo después en práctica. En la medida en que nosotros entendemos la palabra de Dios, el mensaje de Dios, nosotros podemos entonces eso aplicarlo a nuestra propia vida. Si nosotros no hacemos una buena exégesis, es lo que lastimosamente suele suceder entre nosotros. Cuando no estudiamos profundamente, entonces vienen las divisiones. Pero estas divisiones tenemos que recordar que incluso en la Biblia nosotros las encontramos. Si ustedes leen las cartas, sobre todo en el Antiguo Testamento, van a encontrar siempre problemas, controversias. En realidad, la Biblia se escribe sobre las controversias y sobre los problemas que existían en las comunidades. El autor sagrado y la comunidad lo que está haciendo y nos deja por escrito, y lo que nosotros tenemos hoy en la Biblia, son las respuestas a los problemas que existían. Y entre tantos problemas que existían también en las comunidades eran las divisiones, y eran divisiones doctrinales incluso, muchos de ellos. Ciertamente que habían también otros problemas de convivencia, problemas de entendimiento, pero así de relacionamiento, pero normalmente estos problemas de relacionamiento también surgían a causa de un malentendido, así como nosotros hoy tenemos problemas de entendimiento doctrinal, por ejemplo, con los protestantes o con otras sectas, ¿verdad?, que dicen cualquier cosa de acuerdo a lo que piensan, pero sin un estudio profundo y sin un entendimiento claro de lo que quiere decir la palabra de Dios en su mensaje principal. Cuando uno se deja llevar simplemente por el aspecto literal digo, quiere decir evidentemente que nos lleva después a controversias. Pero la Biblia responde justamente a estas controversias. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay que ponerse entonces en una actitud, primero de escucha, pero de la palabra de Dios, escuchar verdaderamente, entender, entrar dentro de una tradición, es decir, la tradición es la iglesia, porque la iglesia quiere decir comunidad, atihuazú, ellos están explicando ese camino de lo que compartieron. Fíjense, abran nomás Primera de Juan, la carta Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 5, por ejemplo, lean. Entonces ahí mismo ustedes van a encontrar enseguida, ¿verdad?, cómo le están diciendo desde una comunidad a aquellos que son apóstatas, a aquellos que están saliendo de la comunidad, a aquellos que comienzan a pensar de una manera diversa o no aceptan la encarnación o no aceptan la divinidad de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces le dice, aquello que nosotros hemos visto, aquello que nosotros hemos tocado, aquello que nosotros hemos oído, eso es lo que les transmitimos. Y así va, continuando, ¿se dan cuenta? Controversias, problemas, rivalidades, desentendimientos, malentendidos doctrinales, pero que al final el autor sagrado tiene que poner sobre el tapete, ¿verdad? Al final de cuentas,
no puede quedar en simples homilías, sino que tiene que dejarlo bien por escrito. Es como decir, ya vaya a poner en acta, afirmande, hay cualquier de Eva, verdaderamente la comunidad, la oguero viaje, epa la ñandella ya poña. Bueno, estos son entonces documentos importantes, esenciales para nuestra fe. Operar de Yahana, operar con la ñandella, o si no, lo que nosotros algunas veces hacemos es, si vamos a hacer una analogía o una comparación, es como que estamos firmando una carta donde tiene muchas cositas y entre ellos dice, tenés que regalar tu casa, tenés que regalar tu vehículo, pero tú ya le firmas ese ya ese. Hoy viaje que ilan de droga, hoy viaje que ilan de coche, hoy viaje que ilan... Yo nunca nada, le firmamos, o imagina. A veces, muchas veces nosotros estamos firmando, o por decir también firmando en blanco, también podemos decir. Y después otro es el que llena en tu vida lo que vos tenés que hacer, ¿verdad? Entonces es importante, queridos amigos, una buena introducción a la Biblia en primer lugar, y después de esa buena introducción a la Biblia que podamos también nosotros hacer algo más profundo. Aquí nosotros estamos entre introducción y algo más profundo, ¿verdad? Ojalá tengamos posibilidades, tengamos vida y tengamos tiempo, ¿verdad?, para seguir reflexionando tanto sobre la palabra de Dios. Aquello que el Señor nos regala, aquello que el Señor nos ofrece, es tan lindo, ¿verdad? En la medida en que entendemos esa palabra de Dios, en la medida en que nos enriquecemos desde Dios, es una fuerza, pero es una fuerza ganadora, ¿verdad? Porque ganamos todos. Ganamos nosotros personalmente porque ya nos realizamos, somos felices, decíamos anteriormente, en nuestros encuentros, ¿verdad? Y por otra parte también gana toda la comunidad. Estamos reflexionando el capítulo 19 del Levítico, justamente que nos habla sobre estas normas de convivencia, cómo nosotros tendremos que vivir, cómo nosotros tenemos que esforzarnos, cómo tenemos que ofrecernos. Estos principios generales que te está hablando de una preocupación sincera por tu hermano que está a tu lado, por esa comunidad. No se olviden, hemos insistido tanto y siempre seguiremos insistiendo, subrayando, y más aquí el libro del Levítico nos está invitando a eso, que la vida del judaísmo, en primer lugar, de donde nosotros provenimos como cristianos, es una religión absolutamente comunitaria. El cajal, todo se basa en vista de la comunidad. Si se nos llama a una conversión, como Dios continuamente nos llama a la conversión personal, sin embargo, esa conversión personal es en función justamente de una vida comunitaria plena, realizada, profundizada, ¿verdad?, en ese amor y en ese encuentro personal entre nosotros. Termino solamente ahora en este momento diciendo que si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Ezequiel, recién cuando estamos en Ezequiel se toma conciencia plena, pura, de la responsabilidad individual, la responsabilidad personal. ¿Y antes cómo era? Y antes incluso la responsabilidad caía, dice, de los padres a los hijos. Y así va, de generación en generación. Ciertamente aquí nosotros ya hablamos, desde Ezequiel para adelante, Nuevo Testamento, en una responsabilidad de conversión personal para ofrecer lo mejor como una respuesta, ¿verdad?, a nuestra comunidad. Y desde ahí habrá cambios dentro de nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas.
Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Seguimos con más Ñande Yarañé. Estamos con el señor Viedma y estamos también con el doctor Darko y la licenciada Magíster Gaona. Queremos seguir preguntándole, doctor, sobre la parte bélica que usted estaba hablando, de un hermano, decía, que lo fue preparando militarmente, pero seguramente que él entonces conocía mucho de la cuestión militar, por eso que fue instruyendo para poder defenderse, ya que la corona ni nadie le defendía a las misiones. Sí, es un tema muy importante, realmente, porque indica el fondo, el secreto de la compañía en este momento, que no era reducirse a la iglesia y al púlpito, sino que tenían que defender a sus filigreses guaraníes, de los cuales se querían aprovechar los portugueses. Y hoy día medio Sudamérica, más casi, hablarían portugués si no fuera por la batalla de Mbororé. Ahora, yo he ido al lugar, estudié el lugar y se va a ver en el cuadro, ustedes van a ver cómo realmente pudo desarrollarse, porque los jesuitas dan órdenes de no publicar los secretos de la batalla de Mbororé. Entonces, el historiador, ¿qué hace? Hasta ahora inventaban cualquier cosa, ¿no? Ahora hace falta una historia científica que respalde realmente estos cuadros, estos murales geniales, por un lado desde el punto de vista artístico, pero tenía que tener su base científica. Entonces hubo que estudiar la historia, geografía y sobre todo los manuscritos, las cartas, la correspondencia de los jesuitas que se guarda mucho en el archivo de Buenos Aires. Y los jesuitas no tenían papel, por ejemplo. Pedían a Europa que manden un hermano que fabrique pasta de papel y no llegaba. Y uno ve las cartas que están escritas, primero todo el papel, después en los bordecitos, todo escrito en letra pequeñita, para poder comunicarse ellos con la correspondencia. Después hay libros, por ejemplo, el padre Sánchez Labrador escribió un libro sobre el suelo y los aires y las aguas de la tierra del Paraguay. Bueno, ese libro espera en el archivo central de los jesuitas en Roma su publicación. Ya el padre Carbonell ya lo tenía todo preparado y se enfermó, ahí quedó. Pero es algo maravilloso solamente el aspecto,
porque ellos trabajaban de día y de noche a la luz de la vela escribían unos libros con una caligrafía perfecta, con las notas abajo, sin tachones. Realmente uno se maravilla la capacidad de estos jesuitas. Y realmente la obra que dejaron fue acorde a eso. Pero los guaraníes no se quedaban atrás. Los guaraníes terminaron escribiendo mejor, escribiendo en latín. Se les dictaba las cartas a Roma en latín y ellos escribían, que era una maravilla. Y entonces, doctor Darco, el trabajo mancomunado y especialmente de los sacerdotes con los guaraníes es uno de los elementos que hoy podríamos decir es lo que el Papa Francisco nos dice también, salir de las capillas, de las iglesias, la iglesia en salida, sería más o menos de ese estilo, ese trabajo de tú a tú con las personas. Sí, evidentemente hoy día encontramos muchos ejemplos para los cristianos de hoy buscando en la antigüedad, sobre todo las misiones jesuíticas, porque realmente la comunión de razas tan diferentes pareciera imposible. Los métodos pedagógicos mejores de ahora eran ya trazados comparándolo con lo que eran los jesuitas. Fíjese que cuando expulsaron, España cometió el tremendo error de expulsar a los jesuitas. ¿Dónde se refugiaron? El rey de Prusia, Federico de Prusia, la reina de religión ortodoxa de Rusia le abrió las puertas. Háganse cargo de nuestras universidades. Eran extraordinarios pedagogos y científicos. Y los guaraníes fueron la primera sociedad donde ellos aplicaron toda esa apertura mental hacia modos de vida y modos de pensamiento distintos al europeo. Fíjese que hasta Voltaire, que era ateo, decía, el triunfo de la humanidad fueron las misiones jesuíticas. ¿Cómo puede ser eso? Que un ateo se preocupe y le encuentre realmente que una vida ejemplar y una solución a los problemas culturales que tenemos en Europa con las múltiples nacionalidades que no se ponen de acuerdo hasta la última Segunda Guerra mundial. Justamente fueron problemas mundiales, sino problemas europeos de las naciones europeas, entre Francia, Alemania, Inglaterra. Ahí estaban siempre el nudo de la cuestión. Las misiones son las que ofrecen la filosofía para un mundo mejor. Ahora queremos conversar con la Magíster Isidora. Ella está ayudando muy de cerca en esta investigación, en este gran proyecto que nosotros le llamamos El arte de las misiones jesuítico guaraní, en el podio del arte universal. Muy bien, ¿qué nos puede contar de todo este trabajo que usted está realizando codo a codo con el doctor Darco y con el señor Manuel? Buenas tardes a usted, a toda su teleaudiencia, a todas las personas que siguen este programa. Yo soy docente, soy nacida, digamos, en el interior del Paraguay. Mis padres tienen mucha ascendencia indígena, guaraní. Entonces, de esta cultura que me transmitieron mis padres, yo soy guaraní parlante, soy de lengua guaraní nativa, digamos, y a los 7 años recién tuve contacto con el castellano, y toda la visión guaraní que me transmitieron mis padres a través de la lengua y las costumbres es lo que yo puedo aportar hoy a esta investigación. O sea, encontrarme con la cultura guaraní jesuítica fue un gran descubrimiento y doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de poder ayudar a 2 grandes personalidades en este tema. Y desde de lo que yo entiendo y conozco del guaraní, que toda la cultura, la cosmovisión indígena que viene en su lengua, es lo que yo puedo aportarles. Y el señor Viedma también viene también del campo y conoce muchísimo eso.
Quisiera mencionar que ustedes ya conversaban sobre el Ñembiso Yobay, este aporte del guaraní y del jesuita que ponen cada uno su modo de ser, sus conocimientos, su cosmovisión para lograr un éxito en esta sociedad. El jesuita que aporta el ingenio, la técnica, por ejemplo, para la construcción de las iglesias, incorporaron ya un conocimiento guaraní, que son las casas grandes, pero tenía un horcón en medio que dificultaba que eso se pudiera usar como iglesia. Entonces los españoles, sobre todo, que conocían el par y el nudillo, trasladan eso a las casas grandes indígenas y se saca el horcón del medio y todo eso se transforma en una nave de las iglesias. Entonces, la técnica, el ingenio, se une al afecto, que es una gran estrategia usada por los jesuitas y los guaraníes para la construcción de esa sociedad. El ingenio y el afecto, que es el Ñembiso Yobay. O sea, cada uno aporta lo suyo desde su visión, desde sus conocimientos, desde su cultura, y eso logra este éxito. Una preguntita, Isidora, ahí, porque algunos doy cuá poner la Ñembiso Yobay. O sea, ¿cómo es? Hasta 3 decía el doctor Darko también, que algunas veces. Vaya la lleva vos Ñembiso Yobay. Ha, ñandengo Yaicoape, Yaicoba Paishape Ocaragua. Ñandesu, peteñan reindu, peteñan hermana, ñande kupu, ñande abuela. Va ese poñe moi pe anguape, hauere coja cuera pe abatizoca. Hoitu pepe abati, Semana Santa, no terape tei atuguazú, araguazú, ya posenos estate en viu, ñamoi pepe pe abati, ha ya ñañembiso, y katu hanguay ya ñamongu y ya jabo pe abati. Haupei petei oitu, pe ya batizoca ha o yoka ho pe abati. Hape ambues pe genondegua oitu abei, da que oñon diete, sino que shaitu ajupivo ha oitu ojupi shaitu ajupi. Hape ha ina petei tembiapo, o guera jaba ina pe eve, y katu hanguay ya ñamongu y ñande abati. Ha da hija huella veija da iboi pa eve ha jeta vente yayapo avei pe ñande ñambongu ivo ha ñamba apovo oñondie ñamo hypy'uve jahavo ina pe ñande rembiahu oñondive ha mba'éichapa ikatu ñande pya'eve ha hetave mba'e jajapo oñondive ñañemongeta pe hína ja'évo mba'éichapa ñañeñandu ha upéi avei upe ou terere peterere y katu haisha hinamba isaba ombohasa ho hina pe jeikopora ha tembiehu oñondive peango hina pe atisoka pe jajapoangu ape abati Ñembiso Yobay ha oño avei ojapo ambohapy peakatu ja ikatu pyreterei mavoi ojapo hina ambohapy pya'evénte mavoi omongu'i hikuái Pea ibare ave entonces lleva. tave tembi'u ojapóta hína. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yara Ñe'e.
Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando el capítulo 19 del libro del Levítico. En este libro encontramos una riqueza sobre los principios y sobre los elementos esenciales, básicos, ¿verdad?, para una vida de comunidad. Esa vida de comunidad como principio de convivencia. Ella bañande, ñamañaba en aya, ella van a piñande la picha cuera, yepa. Umio y añande cuera, yepa. Ella bañande, Jacoba en oñondide. Sobre todo, ¿se acuerdan que en los versículos anteriores nos hablaban hasta del cómo tenemos que hacer un recoger la cosecha, por ejemplo, dice, no segarás todo el campo hasta los bordes, ni volverás a buscar las espigas que se queden, por ejemplo, interesante, ¿verdad? No sacarás hasta el último racimo de la viña, ¿verdad?, de los frutos caídos, sino que mirá el principio elemental de una sociedad. Hasta al Estado le rapiñamos. Y eso es cosa del pueblo, ¿verdad?, cosa de la gente, ¿verdad? La demos, ¿verdad?, del pueblo. Y sin embargo, rapiña, le sacamos. Y claro, con eso estamos truncando posibilidades a la propia comunidad. La comunidad crece en la medida en que nosotros somos responsables, pero al revés también. Cada uno de nosotros crece en la medida en que la comunidad es responsable. Fíjense estos grandes, grandes países, ya es Beupella, ¿verdad? Tampoco es la panacea y no es tampoco lo máximo, lo mejor. Ellos también tienen sus problemas y tienen que seguir creciendo, ¿verdad? Pero hay muchos países que en ese sentido por lo menos nos muestran
en cuanto al aspecto comunitario, por lo menos, ¿verdad? Que se nota mayor interés. ¿Y cómo viven? Y viven mucho mejor, ¿verdad? O sea, dignamente, humanamente. Nosotros muchas veces recorremos y encontramos nuestro país, decimos, sí, en nuestro país es el cielo, ya es, y hasta cierto punto sí, pero de bueno lo pinde ahí. O sea, el paraguayo de por sí tiene un alma muy noble, ¿verdad? Pero nos falta vivir más dentro de nuestra dignidad. Yo no sé si decimos que somos tan nobles, pero al final ya de huiro lleva. O sea, ya de huiro en el sentido no de que tenemos que ser malos y tenemos que pelearnos para hacer las cosas, sino que en el sentido de que esa nobleza nos lleva muchas veces a callarnos y a no pedir y a no exigir nuestros derechos. Y más aún, conformarnos, quedarnos, ¿verdad? Yapitá, bebé, yapitá, da yacacuay, da yayerurey, da yaguero zapucay, la ñan de derecho cuera, ¿verdad? Y entonces, eso es bien peligroso, ¿verdad? Porque entonces estamos, vean la famosa huenudo, vean la y huenudo, vean la, ese no es la persona buena es aquella que se preocupa y dice, bueno, ¿por qué esta injusticia? ¿Se acuerdan que hablamos justamente? ¿Recuerdan creo que era en el 13, ¿verdad? Que decía, no oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás, no retendrás hasta la mañana siguiente el salario del jornalero. Alguna vez se coña de ñaquinininda, ya imba bebé, y después le miramos al que tiene plata, ñaña caitincho y fuera grandes señores, ñan de benguaná, yepa, vea, y no sabemos muchas veces cómo también se ganaban esos dineros, un dinero que era tuyo, pero o acaparapá, porque o mondá, no sé. Hay que ir mirando entonces las cosas bien, ser justos también en este sentido, porque no todos tampoco son así, ¿verdad? Después dice, no insultarás a un sordo, ni pondrás un obstáculo delante de un ciego, sino que temerás a tu Dios. Esto también significa una ayuda a aquella persona ciega, a aquella persona sorda. Pero no. La Biblia siempre te habla en forma analógica también, ¿verdad? En una aplicación mucho más interesante. Porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y pero sin embargo sos ciego en muchas cosas que no querés ver. Por eso dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. O peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Bueno, y así. Pero lo más interesante es el 15, que hemos discutido, hemos hablado, hemos dialogado. No cometerás ninguna injusticia en los juicios. Primer elemento. Esta es una responsabilidad muy grande para nuestras familias. Papá, mamá, no cometer injusticias con los hijos, entre vecinos, entre hermanos. Muy veces digo, ya en duda, lleva aún la gente, oye, que ya lleva para ir a pota. Añora y noche hermanos, de añora y noche hermanas, de ambas eres que la peñora y no. Homa no mamá, homa no papá, ya oré. Están para ya oré, con andica tu maro y coño, un día lleva. Roñora y no va la plata, herencia. Algunas veces que voy a ir 2, 3 terrenos, no sé si es que hay tantos ni un peche y algunos con uno, miren, ambos pico mío vale a 100 millones o a ni. O mi ñaño. Y hacemos cosas, pero impresionantes, ¿verdad? O sea, una división en la familia. ¿Y por qué? Por falta de diálogo, por falta de un entendimiento. Mi pueblo sufre, padece de entendimiento, ¿verdad? Y entonces, tenemos que ser justos, no cometer ninguna injusticia. En este caso, en los juicios, todos somos responsables. Siempre nos encontramos ante situaciones en las que nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que juzgar. No favorecerás arbitrariamente al pobre, ni te mostrarás complaciente con el rico. Juzgarás a tu prójimo con justicia. No difamarás a tus compatriotas, ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Después habríamos hablado sobre el odio, etcétera, etcétera. Después habíamos hablado sobre el no cruzarás tu ganado con animales de otra especie, ¿se acuerdan? Aquí era para no alterar, decíamos, el orden. Pero una reflexión mucho más profunda nos llevaba también a pensar y a decir que aquí el hecho de no cruzar también parece que tiene un trasfondo religioso muy profundo, ¿verdad?
O sea que esto que se presenta aquí es en una forma análoga. Es como decir el problema de la idolatría que existía en ese tiempo. El no cruzar significa el no casarse con mujeres extranjeras o con hombres extranjeros que traían a sus propios dioses. Y eso hacía después que existan dificultades en las comunidades. Y bueno, el 21, por ejemplo, el hombre llevará un carnero a la entrada de la carpa. Esta era la forma como ellos tenían que purificarse, pagar su deuda, pagar su pecado. El sacerdote practicará con el carnero el rito de la expiación, ¿viste? Es una expiación. Estos elementos también son ritos, sabemos que son ritos, pero todo rito y toda expresión no es una cuestión mágica, recordemos. El rito no es una cuestión mágica. El rito es un elemento esencial que simboliza o expresa, que es lo mejor todavía, expresa lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos. Cuando hay un rito, y entonces eso nos anima a vivir mejor, eso nos anima sobre todo también a presentar y entender mejor el significado y el contenido del mismo mensaje de salvación. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yara Ñe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yara Ñe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, estamos en el capítulo 19 del libro del Levítico. Nosotros pasamos ahora al versículo 26 que dice: ustedes no comerán nada que tenga sangre, no practicarán la magia ni la adivinación. Es importante la Yeikuamí, ¿verdad? Porque justamente desde este lugar no comerán nada que tenga sangre ni practicarán la magia. Nos dice aquí viene una serie de prohibiciones relativas a comer sangre y al uso de técnicas adivinatorias y técnicas mágicas vinculadas a los muertos. Es probable que la prohibición de comer algo con sangre, literalmente sobre la sangre, ¿verdad?, que ya estaba justificada en el capítulo también 17:11, esté en este caso vinculada con las prácticas adivinatorias. Este puede ser el problema entonces serio también sobre la cuestión mágica y sobre la cuestión adivinatoria. Viste que Israel ya va pensando y va haciendo tomar conciencia al pueblo, ¿verdad? Es el pueblo elegido, el pueblo de Dios, donde no quiere caer absolutamente en ritos simplemente mágicos. Porque esta es una tendencia muy humana, Esta es una tendencia muy primitiva, se nota, del ser humano. Sea quien sea, sea quien sea. Rejojave, religión, erecojaisha, siempre ereyujutamente hoy, ¿verdad? Las cuestiones mágicas. Hay, por ejemplo, algunos, ¿verdad?, que piensan, que inventan su religión ciertamente, pero en un sentido mucho más filosófico, una religión inventada en un sentido más del pensamiento, de la razón, ¿verdad? Pero en el fondo también caen en el mismo error, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir el mismo error? Y el hecho de pensar y el hecho de mirar simplemente que cambia el estilo de rito, le vamos a decir entre comillas, el estilo de rito. Pero en el fondo, lo que hay, lo que siente el hombre o lo que está expresando desde adentro es casi como un sentimiento mágico. Es un sentimiento mágico, ¿verdad? Significa que esa acción, ese rito, ejerce o da un efecto totalmente independiente sobre mi persona, en forma independiente. El hecho de que yo hago algo mágico, eso entonces hace que mi vida cambie o que la situación cambie, la historia cambie, pero es ese rito, es esa magia que sucede sobre mí. Y la Biblia justamente te está prohibiendo toda cuestión adivinatoria, mágica y todo aquello también vinculado a los muertos, ¿verdad? Significa que una responsabilidad en el sentido de a Dios rogando, pero con el mazo dando. La Biblia insiste en la responsabilidad personal que tiene que llevar a una responsabilidad social. Este es el caracú. Peala meollo, peala ñandé ñantendea. Porque ñandé muchas veces ya obvia por el hecho de una magia, por el hecho de ciertos ritos, que el rito de por sí ejerce y hace algo que en realidad la fuerza de Dios, la acción de Dios, tiene que darnos a nosotros ese dínamo, ese dinamismo para que nosotros podamos cambiar. Pero malo ya puede leer tu hanma y la o cambia. Ñandé ya. Es Dios el que te da la fuerza, el Dios el que te acompaña, pero Él no hace magias, no hace adivinaciones, no está vinculado a ritos mágicos fuera de tu realidad. Y esto, como le estaba diciendo, algunas veces se preocupa porque a veces la gente la usa y potal arepocontes de ese aremo y yo tenía aceite y la japea esa acción, esa agua o ese aceite, ese es lo que le va a cambiar. No, ese es un signo, es importantísimo, eso sí. Los ritos son importantes, ¿pero por qué? Porque el rito, el símbolo, te hace recordar y te hace a vos, te hace actuar. O sea, ese es como el motor, como el empuje, como que alguien que como yo puse en otra oportunidad un ejemplo,
Y hace, oye, ponen de esa analogía, ¿verdad? Esa comparación, ese modelo. Doy coina la de coche, ande yo haré mañana la de coche entre dos, entre tres mañana, remoí segunda vez a arrancar marejón. Bueno, los símbolos es como los empujes, ahí dice la dínamo, el dinamismo que da a nuestra vida. Que yo te rece, que yo te imponga un aceite, que yo te bendiga con el agua bendita, que yo te haga la señal de la cruz. Estos son todos signos, pero son signos dinámicos, me dinamizan. Amba evela shemo poneni, ha shea nye pono hangwaisha amba apo, ha ayapo la shea yapoena, porque se hay cua pona hina ñandillara y pona masebe, ha cualca masebe, va eba shea yapoena, ha peisa se amoñe pono ha yapo peñandillara yerureva, pues se ve ha yerureva se ve, hay copona mi hangwa. Y esa es tu historia de salvación, ¿viste? En tu vida, en tu historia, se tiene que realizar esa felicidad. En tu historia, vos tenés que realizar esa felicidad propia tuya, así como Dios te llama y como Dios te ha regalado todo. Y esto, queridos hermanos, vuelvo a insistir mucho, ¿verdad? Porque, como les decía, algunas veces nosotros vemos, por ejemplo, demonios por todas partes, ¿verdad? Entonces le tiramos la culpa simplemente que el demonio es lo que hizo. Hace impasible, no, yo no tengo la culpa, ¿verdad? El asunto es que viste que el demonio nomás vino, el demonio es el que metió la cola, el demonio es el que, la otra. Eso es volver de nuevo a Génesis capítulo 3, ¿verdad? Desde el versículo 10 en adelante. ¿Dónde estás? Es que has comido del fruto que te prohibí comer. No, deja ahí, se pecuña, ¿viste? Uno no se responsabiliza. Entonces le quiere echar la culpa y le echa luego la culpa a todo aquello que es externo a nosotros. Bueno, queridos amigos, vamos a pensar en esto porque hoy el libro del Levítico una vez más nos está enseñando sobre esto. Vamos a seguir ciertamente, pero aquí con esta frase es tan interesante porque nos dice ustedes no comerán nada que tenga sangre, no practicarán la magia ni la adivinación, sobre todo Pepe Yapitagina. En esa magia, en esa adivinación, en ese elemento externo, en ese elemento que está fuera de nuestra realidad y como si fuese que ese tenga toda la fuerza para influenciar sobre nosotros. Claro que tiene su influencia como símbolo, pero el que ordena a la vida, el que ordena a nuestro cerebro, el que ordena a nuestra forma de vivir, a nuestro comportamiento, vamos a ser nosotros en la medida en que maduramos, en la medida en que entendemos lo que estamos haciendo. Y así, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yara Ñe'e. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas.
Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos juntos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos en este capítulo 19 del libro del Levítico. Estamos hablando sobre el versículo 26 al 28 principalmente. Aquí nos dice que no hay que comer nada de sangre por una parte, y también nos están prohibiendo todas las cuestiones de la magia, de la adivinación. Seguimos con nuestro autor. De hecho, dice el libro de los 70, la Biblia, relacionan con prácticas idolátricas al traducir comer sobre los montes en relación a los lugares altos de culto cananeo. Y más claramente también en el libro de Samuel, primer libro de Samuel 14:32, donde muestra los vestigios de un antiguo ritual en el que se sacrificaba a los muertos o divinidades infernales y se comía sangre. Bueno, ante esta situación, recordemos que son los ritos mágicos, los ritos de los cananeos, los ritos donde ellos, sobre todo aquí te dice los montes altos. Recordemos que siempre en toda religión y en toda tradición, normalmente las montañas, el lugar alto, es el lugar donde Dios se manifiesta. Ese es el lugar de la manifestación de Dios. Y bueno, ante esta realidad de la manifestación de Dios en el lugar alto, hace que uno entienda, hace que uno comprenda de cierta manera todo esto que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? El hecho de que aquí, en estos lugares, ellos practicaban, pero en un sentido mágico, apelando a la Biblia. Eso es lo que la comunidad está entendiendo y dice, no, estos son ritos mágicos que desvirtúan, separan, dejan de lado a Dios. Ombo quejina peñan de yara. Hala ñande ñambo quiero peñan de yara, ñande ndicatuya y coupeya lleva. Ñande yajecabana, añande yajechabana, va eva peñan de yara la oipotaba. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Y ciertamente sabemos que Dios lo que quiere de nosotros es que seamos maduros en nuestro relacionamiento primero con Dios. En la medida en que le tenemos a Dios, ciertamente que asumimos nuestra responsabilidad personal, porque es un encontrarse ante Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Y después desde ahí viene el otro elemento. El hecho de que Dios viene conmigo hace que yo también pueda conversar con los demás, con mi comunidad. Pueda yo entrar, pero con todo dinamismo, con todo entusiasmo, para transformar, para hacer diferente la misma comunidad. Pero no porque a mí se me ocurre, porque yo quiero, sino que porque eso es lo esencial.
Siempre la Biblia, dijimos, que nos apunta y nos está llevando hacia lo comunitario. Siempre tiene que ser en vista de lo comunitario. Y entonces esto nos lleva también a reflexionar. Acá uno ya es japonana, ella bañante ya y coñaina. Entonces, ¿cuál sería nuestro examen de conciencia? ¿Saben cuál es? Y es tan sencillo. Y si todos los días somos capaces de hacerlo, aquí nosotros vamos a ver si estamos caminando hacia Dios, si estamos haciendo un camino de santidad. ¿Saben cuál es? ¿Qué estoy haciendo por los demás? ¿O cómo estoy proyectando mi vida, el día que estoy comenzando, ¿verdad? Mi vida, hacia los demás? O sea, hacia mi comunidad. Primero. Y a la noche, antes de dormir, esa nomás tiene que ser la pregunta. ¿Qué hice yo personalmente para construir, para hacer algo por mi comunidad? ¿Cómo ayudé verdaderamente a que mi comunidad creciera? O al revés, ¿cómo mi comunidad creció, se fortaleció a través de mis acciones? Si nosotros, aquí tenemos la respuesta, yo hoy lo que busqué fue dinero, a ver cómo sacarle provecho de esto, a ver cómo robarle al Estado, a ver cómo ser planillero, a ver cómo buscar algunos amigos que me metan en algún lugar donde de cierta manera yo estoy destruyendo, ¿verdad?, a la misma comunidad, porque no estoy haciendo nada por la comunidad, pero encima le estoy sacando dinero o no sé, lo que sea. Llámele cangrejo, cada uno va a mirar y va a decir, pero ese tiene que ser el verdadero examen de conciencia, por lo menos según aquí nos presenta el libro del Levítico. Fortalecerse personalmente, una conversión entonces personal, pero para que exista también una conversión, ¿en qué sentido? Una conversión hacia la comunidad. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre esto, es demasiado lindo, ¿verdad? Aquí te está diciendo sobre ese culto en los montes, pero ¿qué es lo que hacía? Y esto lo único que traía era división, traía desentendimiento, no nos comprendíamos, no nos entendíamos, ellos te están diciendo aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su culto, cada uno tiene su religión, cada uno hace lo que quiere de cierta manera. Ahora, según 1 Samuel 14:32, hay estos vestigios, ¿verdad?, de antiguos rituales en que se sacrificaban a los muertos o a las divinidades infernales y se comía la sangre. En el antiguo Israel no se prohibían las prácticas de este estilo, ¿verdad? No se prohibían estas prácticas adivinatorias como podemos ver. La pitonisa de Endor, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros ahí encontramos estos pasajes. La adivinación se distingue claramente también de la brujería. Brujería es otra cosa, adivinación es otra cosa, pero siempre entra dentro de lo mismo. Por eso es que se insiste y se dice, no, por favor, estos no pueden ser elementos nuestros. Luego, siempre y cuando no cuestionaran el monoteísmo yavista y buscaran descubrir la voluntad de Dios, esto seguía existiendo, ¿verdad? Toda vez que no cuestionara esto, monoteísmo yavista, es decir, Yahvé es nuestro único Dios, Yahvé es el único Dios de Israel. Y también en la medida en que uno confiaba en la persona de Dios y decía, bueno, nosotros verdaderamente queremos cumplir la voluntad de Yahvé. A Pepe entonces la página, ¿por qué? Porque con la idolatría, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y justamente cambiamos el monoteísmo, dejamos de lado. Ya no es uno, ya no es solamente Yahvé, ya no es solamente Dios, nuestro dueño y Señor, sino que ahora se convierte el dinero, la plata, el trabajo, la familia, el paseo, el regalo, el viaje. Y lo demás, y que le coma Michi, o sea, añembotavete. Todo lo que es un encuentro personal con Dios, todo lo que es participar en la comunidad lo dejo de lado. Me vuelvo simplemente un yo. Me vuelvo un yo. Y eso es lo que verdaderamente está condenando aquí la Biblia. Volvemos entonces próximamente con Ñande Yarañe. Ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por